Conforme a la palabra del Señor. Bien, esta vez vamos a invitar a nuestra hermana Anita Paca para que ayude orando y con esto damos el inicio de estudio de esta noche. Buenas noches, hermano pastor. Buenas noches, hermanitas. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bueno, Vamos a orar para poder empezar con este estudio. Que Papito Dios nos dé sabiduría, entendimiento para poder aprender la bendita palabra de Dios, hermanitos. Amado buen Padre Celestial, en esta noche venimos ante su presencia, dándote las gracias por el día de hoy, Señor amado. Muchas gracias por cuidarnos, por guardarnos, bendito Dios. En este momento, amado buen Padre Celestial, queremos aprender de su bendita palabra, Dios Todopoderoso. Danos sabiduría, danos entendimiento a través de nuestro hermano siervo, amado Dios. En este momento, pidiéndote tu poder, tu autoridad, empezamos con este estudio, Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te pedimos. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. amén. Gracias, hermana Anita y mis hermanas. Bendiciones. Bueno, gracias y también nuevamente mil disculpas del semana anterior. No pude por tema de mi voz que estaba bastante deteriorado mismo, aunque hoy sí tengo problema unos 10% todavía en cuanto a forma de hablar, pero creo que estamos ya para avanzar. Bien, entonces, hermanas, vamos a empezar con capítulo 8, mis hermanas, ¿no? Capítulo 8, lección 29. En este capítulo, capítulo 8 especialmente, vamos a ver algunas pautas, mis amadas hermanas, de cómo escribir una letra y por otro lado también ver cómo son las composiciones de los cantos, ¿no? Entonces, eso también por otro lado vamos a verlo. Y también seguidamente cómo revisar el fondo teológico, a ver lo que está escrito, está bien o está en algo que no cuadra doctrinalmente, teológicamente, todo aquello vamos a verlo, ¿no? Y también último, se agrega ahí aspectos no verbales. Bueno, un tema complementario en este capítulo son los temas que vamos a trabajar en estas 4 miércoles nuevamente, ¿no? Entonces, ¿sabe qué, amadas hermanas? Nos vamos a su folleto de estudio, página 85, ¿no? Página 85. No sé si todos tienen con esa numeración la página 85. Sí. Amén. Gracias, hermana. Sí, entonces, queremos comenzar con una reflexión bíblica esta noche. Salmo 96, versículo 6. Salmo 96, versículo 6. Cualquiera de las hermanas para que ayuden ya y luego para ya entrar al tema de estudio de esta noche. Salmo 96, mis hermanas. Amén. Amén. Versículo 1 hasta versículo 6, ¿ya? Por favor. Dice así la palabra del Señor, Salmos 96:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. 2. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. 6.
Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. La palabra de Dios. Amén. Gracias, hermana Cecilia. ¿Sí? ¿Sabe qué queremos entonces? El versículo no habla de cantad a Jehová con cántico nuevo, es decir, un cántico de propia composición. Eso también, de acuerdo al libro de Salmos, lo es dable, ¿no? Entonces, este salmo nos motiva, nos permite de que a quién debemos dedicar los cantos, a quién debemos dedicar, sea salmo, himno o cánticos espirituales, ¿no? Incluso el versículo 2 dice, bendecid a Jehová, el nombre de Dios, poner en alto en otras palabras. Y el versículo 3 habla de que debemos cantar ante todas las naciones, es decir, en cualquier lugar. Versos 4 da la razón del por qué. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Es decir, alabar a Dios. Textualmente dice, ¿no? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. ¿Sabe qué? ¿De quién está hablando de los dioses? De todos que somos la criatura creado por Dios. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, ¿no? Verso 6 dice, ¿no? Sobre la grandeza de Dios. Entonces, en esta noche, cuando estamos en el capítulo de cómo realizar una composición, cómo escribir la letra, más bien hago también una invitación de que con la ayuda del Señor, nuestro deber, deber de la iglesia, deber de cada uno de nosotros, es que siempre al Señor dediquemos algún letra, tema, escrita, un poema dedicado a Dios. Casi en nuestra cultura no escribimos mucho dedicado a Dios. Pocos escriben, ¿no? Pero hay algunas culturas, algunos hermanos escriben constantemente poemas dedicados a Dios. Y en el capítulo, a ver, capítulo 5 incluso habían estudiado de lo que es salmo, de lo que es himno y de lo que es cántico espiritual. Entonces, nuestros poemas puede ser escrito en cualquiera de esas tres líneas, ¿no? Cualquiera de esas tres líneas podemos dedicar a escribirlo. Eso nos ayudará para desarrollar nuestras destrezas en que conforme a su palabra para poder seguir desarrollando. Bien, entonces, este salmo es un salmo, Salmo 96 es un salmo de la composición, algunos llaman, ¿no? O proclamación, cómo debemos adorar y alabar a Dios. Bien, hoy sí voy a compartir la pantalla este ratito, hermanas queridas, a ver. Este rato voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, primero vamos a Mateo 25, 14 y 15, ¿no? Mateo capítulo 25 versos 14 y 15. Está textualmente en el folleto. A ver, alguien que lea, cualquiera de nuestras hermanitas que nos ayude leyendo lo que está en la pantalla Mateo 25 versos 14 y 15. ¿Cuál de ustedes nos ayuda, hermanas queridas? Mateo capítulo 25 versos 14 y 15.
Bermejan pan y charipanguichi. ¿Cuál de ustedes tienen, hermanos? Puede buscar en su Biblia o si no en la pantalla que estamos compartiendo. ¿Nadie ubicó? Bueno, entonces, a ver, vamos a leer conmigo ya. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, él les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros escuchamos del talento, muchas veces pensamos como que fuera una moneda, ¿no? O como que fuera $1 si comparamos con nuestro tiempo. Pero ¿sabe qué? Un talento es una fortuna básica. Por eso calculan, un talento tiene un costo de $27,300. Eso calculan para nuestro tiempo. Entonces, eso nos hace entender de que un talento no es sencillamente un valor cierto, sino es una fortuna, es decir, una gracia que Dios ha dado. Por eso cuando hablamos de dones y talentos en capítulo 12, ya creo que conmigo mismo, no recuerdo a ver con quién trabajamos o trabajaron, habíamos hablado de que los talentos es el regalo más preciado de Dios. Entonces, dentro de ello, y en este capítulo, capítulo 8, queremos ver también en que entonces esos talentos deben ser cristalizado, escrito, trabajado conforme a la palabra de Dios. Como dice, ¿no? Ahí tenemos, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego fue lejos. Entonces, Dios está a usted y a mí también dar una fortuna por la gracia y por la bendición de Dios. Entonces, por aquello, en este capítulo, cuando hablamos de las composiciones, de cómo escribir un canto, cómo levantar un poema, lo que tratamos es usar los dones y talentos que Dios ha dado para poder avanzar, ¿no? Bien, entonces vamos a ir trabajando. Bueno, los deberes, algunas hermanas enviaron, muchas gracias y otras que no. Animo también para que cumplamos, ¿no? Bien, entonces, ya que ustedes fueron a revisar un poema en el libro de Salmos o Proverbios o Cántares, y quisiéramos escuchar que lea los trabajos, es decir, el poema consultado en la Biblia. Bien, ahí sí empezamos ya de acuerdo a la lista, ¿no? De acuerdo a la lista, mis amadas hermanas, a ver. Empezamos con nuestra hermana Anita Paca, luego hermana Cecilia Pérez y luego hermana María Pérez y luego nuestra hermana Margarita Aucha. En ese orden vamos a compartir poemas encontradas en libros poéticos, puede ser cualquiera de los 5 o de Salmo o cualquiera libro, pero en base a la palabra de Dios. Bien, empezamos nuestra hermana. No sé si ya lo tiene, hermana querida. Creo que no Yo, tienes. yo dicho, bueno, ya, yo hice del libro de Job, Amén. capítulo 38 de verso 4 hasta 12. Dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre que fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando dio nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y se cerrojó, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasará adelante. Y aquí, para el orgullo de tus olas, has mandado tú a la mañana de tus días, has mostrar al alba de su lugar. Amén. Gracias, hermana Cecilia. Bueno, a ver, tema que yo veo, bonito poema del libro de Job, ¿no? Job capítulo 38 es un poema donde encontramos en la palabra sobre la omnipotencia de Dios, ¿no? Omnipotencia de Dios. De versículos 4 a 12, qué bonito, ¿no? Está hablando sobre la creación. Y un poema bien bonito, oiga, qué sustento. ¿Sabe cómo sugiere hermana Cecilia puede llamar esto? Poema de la creación. Poema sobre la creación. Eso puede ser aquello, ¿no? Coménteme por qué escogió esto. Bendiciones, hermano. Ah, sí, me olvidé poner ese tema, sí, porque vi aquí que eh, algo estaba narrando, o sea, Job, después de lo que pasó su prueba y como que ahí Dios hizo también hacer ver que él, con su omnisciente, omnipresente y omnipotencia, él estaba a veces en los más días más difíciles, como que nosotros también así como que le queremos preguntar a Dios. Pero ahí dice, ¿dónde estabas tú? O sea, le hace una pregunta, ¿dónde estabas tú? Yo cuando fundé la tierra. Entonces, nosotros con Dios no podemos igualar lo que es Él. O sea, podemos muchas veces preguntar cosas, pero con su magnificencia, su poder no podemos igualar. Entonces, este poema me nació por, como dijo usted, la potencia, la maravillosa de que Dios hizo la creación. Bueno, vemos que no ha sido casi libro de Génesis, sino aquí vemos que el libro de Job ha sido más como principal para entender la creación. Eso, por eso escribí, no, por eso vi, bueno, no he puesto Pastor Tema, tiene toda la razón, mil disculpas. Bueno, gracias, hermana Cecilia. Sí, no se preocupe, sino más bien lo importante es que y usted mismo termina diciendo que en que no es el libro de Génesis. Y eso es verdad. En Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba, en versículo 2 dice, no, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, un buen acierto, hermana, cuando todavía no estaba creado planeta Tierra, cuando recién estaba el sistema solar creando, ahí los ángeles, versículo 4 dice, no, los ángeles, especialmente versículo 7 perdón, dice, los hijos de Dios regocijaban. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los ángeles. Entonces, un bonito poema, ¿no? Por ejemplo, cuando lees este poema, a mí viene a la mente de canto número 217. Y haya Dios pagloras katarikwiti, pai pagloras kami kai pachaga, pai katukwita sumak paruras ka, inti talo na to pai ruras ka, alang iwapi, ruras kami, mga sila. Pai taruras ka, tas pamantami,
Czesnoluraszka, Ausagalmata, Dios urashka mi. Bueno, con su poema, hermana Cecilia, ese canto viene a mi mente y qué bueno, ¿no? Entonces, esta noche, en esta primera parte, por eso que, mil disculpas, habíamos eh, sugerido para que escribamos o busquemos un poema en el libro de Salmos. Qué bueno, entonces, hermana Cecilia, agréguelo el título, la omnipotencia de Dios, o puede poner poema de la creación, cualquiera de esos nombres usted puede poner. Muchas gracias, hermana Cecilia. Bien, nuestra hermana, ahí misma, nuestra hermana María Pérez, de una vez ya, nuestra hermana María Pérez. Amén, hermano, ya le paso. Amén, Ven, hermano pastor. Yo hice de Salmos 103, 1 al 5, el Salmo de David. ¿ya? Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga toda mi ser su santo nombre. 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. 3, es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso, versículo, pastor. Amén. Bien, bueno, no sé si el tema que puso, ¿cómo puso, hermana? Tema no hay puesto, hermano pastor, solo ese es. Nomás, Ya. hermano. Entonces yo sugeriría poema de bendición, puede ser uno. Bendición y gracias, hermano Poema de pastor. bendición puede ser, porque desde el versículo 1, 2, 3 habla más de bendición, porque versículo 4, por ejemplo, dice, Él rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Versículo 5 donde dice, ¿no? Y el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas Oh, mi águila. como el águila. Oiga, aquí este salmo es un salmo de bendición. Algunos llaman también salmo de renovación. Cuando habla de águila, no sé si conocen historia de águila. Una águila normalmente vive 40 años. Cuando una águila tiene 40 años, tiene dos opciones, morir o renovar. Morir o renovar tiene águila. Entonces, ¿qué es lo que hace Águila? Águila sube al piñasco, donde a la parte más alta, donde nadie a él lo pueda molestarlo, en sonido. En primer lugar, rompe el pico viejo que está doblado. Golpea hasta que rompe el pico. Y cuando ya rompe el pico, sale un pico nuevo y fuerte. Con ese pico el mismo águila saca todo su plumaje pesado, plumaje viejo, y queda pelado todo. Todo ese proceso es tan doloroso. Y cuando pela todo esa pluma pesada y el fango viejo, crece nuevas plumas. El águila tiene para vivir otros 40 años. Bueno, entonces, cuando acá hablamos del Salmo de bendición, qué buen poema escogido también, hermana. Entonces, para escribir la letra, genial, puede servirlo también de aquello, ¿no? Entonces, adelante, manos a la obra. Gracias, hermana María. Bien, vamos con nuestra hermana Anita Paca. Hermana Anita, bendiciones. ¿Cuál es el salmo que usted encontró y le gustó? Buenas noches, hermano pastor. Miles de disculpas. Algo pasó mi teléfono de antes. No pude ingresar, hermanito. ¿Ya? Ajá. Bueno, yo cogí el Salmos
106 hasta 4. De En 1 al 4. quichua, pero hermanito. Ah, mejor, mejor también, qué bueno. Kashna, anotaparcan, hermanito, no se ha hecho. Mandak, Salmo 106:1. Mandak Diusta alabaichigari. Mandak Diuska ajimari. Paika wiñaita kuyakmari. Paita alabaichigari. 2. Mandak Dios kay tukuy allikunata rurashkataka. Pitaq kallarishpa yupay tukungari. Pitaq paytaka alabana shinataq alabay tukungari. 3. Paymandashka shina kashkata rurashpa kawsaqkunaka kushikunmari. 4. Mandak Diosha kan akllashkakunapaq allita rurakushpaka ñukatapish yuyaringi. Paykunata kishpichinaman shamushpaka ñukatapish kishpichiwangi. 5. Ñukapish kan akllashkakuna allipi kaqta rikushpa kushikusha ninimi kambak kachun hapishka kambaklla kaqkunawan mari hatunta kushikusha nin hermanito. Amén. Un salmo de esperanza. Creo que ese canto, incluso, bueno, también viene a la mente este rato, ¿no? Canta du apoyo. Mandak Dios takalaba chigari, paita, tuya chigari, ay mayaruras katakan, shutatauna manguilla chigari. Bueno, eso viene a mi mente. Entonces, sí, es un salmo bien bonito, ¿no? De cómo debemos alabar a Dios, porque Él es misericordioso por siempre. Eso está diciendo en, bueno, en español. Quichopea la gata pani copiashka la choncha y Salmo 106. Es un salmo de esperanza o salmo de fe, algunos llaman. Bien, entonces, desde ahí podemos escribir la letra. Es uno de los salmos, eh, es como la medicina, ¿no? Porque el versículo 2 dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién cantará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, versículo 3, ¿no? Y los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces, ¿quiénes puede cantarlo? Toda persona que está bajo la fe y la esperanza y la protección de. Entonces, como título, Pani Chora y Tokungi, por ejemplo, Dios paja, Dios pi ashawan kuchuyama, o un salmo de esperanza en español, ¿no? Chaita Chora y Tokunchi, Chaita Nima Pani Anita. Pagui, Pague, hermano pastor. Pani Margarita, hermana Margarita, vamos con usted. ¿Cuál es el salmo que a usted les gustó más? Buenas noches, pastor. Bueno, el Salmo, bueno, viendo, yo tengo del Salmo 51, del 1 al 10. Y ¿Ya? ahorita que estaba diciendo de los títulos, yo podría poner ese Salmo, es de nuevo mi espíritu. Ah, ya, bueno, sí, sí, Salmo 51. Y voy a leer. Amén, amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Pastor, no sé qué pasó, se salió. Creo que se salió. Y el 10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ajá. Ese salmo, pastor, hasta el verso 10. Hasta el versículo 10, sí. Es un salmo imprecatorio llaman, bueno, ¿no? A ver, ¿cómo era el título? Esa parte no escuché. Renueva mi espíritu, creo que dijo. Ah, renueva mi espíritu. Ajá. Bien, hermana Margarita y mis hermanas. Entonces, mira, todo el libro de Salmos, y qué bueno, por ejemplo, hermana Cecilia, no solo pensó en el libro de Salmos, sino en el libro de Job, ¿no? En cualquier capítulo de la Biblia, de cualquier pasaje, podemos crear un poema. Bien, entonces hoy vayamos al folleto un poco y luego vamos a volver a escribir esta clase. Va a ser un clase interactivo y también de... Está con micrófono apagado. Ay, ay, ay. Gracias, oye, estaba hablando sin micrófono, mil disculpas. Bueno, gracias hermana por compartirlo. Es uno de los salmos de imprecatorios llamamos en el ámbito eh, de salmo, ¿no? Pero podemos llamar, sí puedes llamar como salmo de reconciliación o salmo de perdón, ¿no? Entonces, por ahí podemos verlo. Bien, y felicito a cada uno de ustedes haber escogido un salmo, y en caso de nuestra hermana Cecilia, qué bueno. Y no solo del libro de Salmos, sino también del libro de Job. Y de cualquier libro de la Biblia, de cualquier pasaje de la Biblia, usted puede ver, leer y sacar el poema, ¿no? Sacar el poema y ahí tener. Entonces, hermanos, vamos ahora al folleto. Nuestro anhelo no es especializar en ser escritores de cantos, más bien es proveer elementos básicos de los hermanos, hermanas que escriben y dedican a los ministerios como ustedes. Sí, hoy, por ejemplo, hay muchas hermanas, hermanos que graban producciones de audio y video y necesitan escribirlo. Entonces, creo que con ustedes habíamos escuchado a un ministerio donde cantaba, ¿no? Apunche Jesucristo, canta shuyakuni, shamushamini kangi mana rikuringi. Por ejemplo, ahí uno de los hermanos de un grupo, un coro, podemos decir, ¿no? Escribió así, ¿no? Entonces, todos quedamos pensando, ¿no? Bueno, ¿por qué escribe de esa manera, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Para escribir la letra sí debemos tener base bíblica. Entonces, número uno, mm, para la composición, como está ahí en el cuadrito azul, y esto está en el folleto, podemos decir, escribir letra de canciones es todo un arte y por otra parte importantísima de la composición de canciones. No es tan difícil como piensas, ¿no? No es tan difícil. Hay personas a las que no les cuesta nada. En el momento tienen una letra preparada sin seguir ninguna metodología concreta ni ningún patrón. Si tú eres de esas personas a las que les cuesta saber por dónde empezarlo a escribir o si eres de las que escriben sin problemas, pero hoy te
te has despertado como un bloqueo. Voy a proponerte algunas ideas que puedes seguir paso a paso para escribir tus propias letras cuando tiene que escribir letra de las canciones, en nuestro caso, letra de las alabanzas, hermanos, ¿no? Entonces, sí debemos muchas veces pensarlo, de qué manera estamos. Bien, para eso acá tenemos dos cantos. Yo creo que es conocido, ¿no? Tenemos dos cantos conocidos, tipos de cantos. Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Aquí es un poema, vamos a leerlo. A ver, todo es canto conocido, dos mismo. Hoy vamos a ver cómo, de qué tema está hablando el que escribió estos poemas. Bien, a ver, vamos a dar tarea por separado, ¿ya? Nuestra hermana Cecilia y hermana María, por favor, analicen el número 67 del español donde dice este avivamiento. En cambio, nuestras hermanas, a ver, hermana Anita, a ver, nuestra hermana Anita, a ver, veamos acá. Sí, nuestra hermana Anita Paca y nuestra hermana Margarita. Por favor, ustedes en cambio de número 67 en quichua. Le vamos a dar cuánto. Tranquilamente para analizar 3 minutitos, ¿ya? 3 minutos para que lean y vean más o menos de qué versículo seguramente escribieron. ¿Por qué estamos haciendo estos ejercicios? Más adelante vamos a ya ir plasmando paso por paso de cómo escribirlo. Bien, manos a la obra. Tenemos 3 minutitos a partir de este momento. Bueno, voy a cerrar el micrófono para no interrumpir. La pantalla está compartida y usted ahí lee y usted busque el tema. ¿Cuál es el tema, no? Esa es la tarea de esta clase. Bueno, mis hermanas, hermana Cecilia y hermana María, del canto este avivamiento. Adelante, comentario de ustedes.
Mm, ¿Por qué el autor seguramente escribió así, ¿no? Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor me ha dado, permanecerá. Ni las luchas, ni las pruebas, nadie los podrá apagar. Mande el fuego permanente, mande el fuego celestial. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Adelante, hermanas, hermana Cecilia, hermana María, ¿cuál es cuál es el tema que viene a ustedes al leer este poema ya hecho? Canto. Sí. Bueno, para analizar esto está con que contextos muy diferentes. Bueno, en este tema creo que es tema, digamos, universal. O sea, pueden cantar, o sea, digamos, en más claro es de una, dijo, es un himno de línea casi también de pentecostal, creo. Ajá, ya. Entonces, estos hermanos ponen, es cuando dice este avivamiento, ¿quién lo pagará? Que significa del Espíritu Santo, que está, o sea, ellos en esa parte sabemos cómo es la línea pentecostal, cuando ellos ya empiezan a cantar, a danzar, ellos ya piensan en encender el fuego, pero nosotros ya tenemos, según Romanos 8:16, Efesios 1:11, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Amén. En la primera estrofa dice permanecerá, dice ni las luchas ni las pruebas. Yo creo que ahí ponen es también en el libro de Romanos que sabemos 8:35 en adelante. Dice ni las luchas ni las pruebas, nadie lo podrá pagar. Yo creo que esa parte ponen y a pesar de que todos, de todos ellos piensan que el Espíritu Santo no se apaga, sino sigue. Y termina con más, dice, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir y para vivir, a ver, para mí el vivir es en Cristo. Creo que está en Filipenses. No me acuerdo, pastor, ese texto. Ahí, y con eso termina. Eso sería el análisis, mi punto de análisis, hermano pastor. Ujú. Bueno, hermana Cecilia, ¿cómo es? Hermana María, ¿algo más ahí? Bueno, hermano pastor, nada más eso no me estábamos analizando un poco. A veces cuesta analizar, hermano pastor, de mi parte, como recién estoy aprendiendo. A mí me cuesta analizar, hermano pastor. Amén. Bueno, gracias. ¿Sabe por qué, por qué esto desde niño he cantado? Recordemos la infancia, yo canté esto. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor me ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las luchas ni las pruebas, nadie los podrá pagar. Nada del fuego permanente, manda el fuego celestial. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí la vida es Cristo. Bueno, entonces, ¿sabe que sí? Esto es un himno y un buen análisis. Por ejemplo, eh, si yo escribiera esto nuevamente, con la sugerencia que da nuestra hermana Cecilia, esa parte donde dice, manda el fuego permanente, manda el fuego celestial, esa partecita yo debería adaptar conforme a la palabra, ¿no? Entonces, bueno, ya está hecho, cantamos todos, toca respetar. Bien, entonces mira, todas las letras son así, visto. Bien, ahora vayamos a Quichua, el Quichua, ¿no?
hermanas, hermana Anita y hermana Margarita. Adelante, mis hermanos. A ver, empezamos con hermana Anita. ¿Qué les parece? Luego hermana Margarita. Bueno, hermano pastor, ñuka kay punta estrofa pinin ñuka kishpichika mana karuyanchu. Maita Ajá. purikpi ñukawan mari rin. Maita purishpapish paywan mari rini. Paywan maita purishpapish paywan mari rini. Bueno, chaype hermanito, no sé, tal vez allicho kan, no sé, Isaías 41. em, 10 pe hasta el 13 pe ñuka parte manta chay versito hapishkani chay estrofa pe Dios pakshimi pe Ujú. 13 pe ñuka mari kankunataka alli makimanta pushakuq kankunata mandak Dios kani ñukatagmi kankunataka ama manchaychikchu ñukami ayudasha nini nin tayta amito pakshimi hermanito. Oh, qué bueno. Amén. ¿Ya? Chayta rikukushkani chashnallata kutin wañuchinallata ñuka rikukpipish paymari pushawan paymari wakichin hatun llakikuna ñukata hapikpipish chayta apanata apunchik Jesuskun chaypika Romanos 12:12 pe nishka shina hapina yuyaylla kashkamanta kushikuychik ima llaki hapikpipish llakitaka apakuychilla Diostaka mañarakuychilla nin hermanito. Amén. Y Pague para última última estrofa. estrofa pi Apocalipsis 22:12 pe nin riquiñallami shamusha tukuykunaman imallata rurashka shinallatak hapina kashkata kungapak apashpami shamusha nin hermanito chay kimsa versitota hapi tukurkani no sé tal vez compaginado kay tukun bueno ñukanchik hermana María nishka shina bueno ñukapish por primera vez kashkamanta maypika tal vez mana alli analizay tukunichari pero chaypi yachashpa rikuni hermanito más que todo pague hermano pastor. Amén, hermana Anita, pague. Pani Margarita, se puede saber. ¿Quién con la periódicos que tenemos? Hermana Margarita. Amén. Adelante. Amén, hermana Margarita. Bueno, viendo el cántico, por lo que yo veo es más un cántico espiritual. Bueno, yo estaba leyendo todo el canto y como dice en la primera estrofa, Dios va a permanecer en mí a pesar de muchas circunstancias, de pruebas, aunque nosotros, o sea, como que no sentimos a veces esa presencia, pero Dios está en nosotros y en donde sea que estemos, Él va a estar con nosotros. Y también hacemos ahí en la parte del canto dice una promesa de permanecer en Él, donde dice ñuka kishpichiwan punllanta purini, ñuka kawsaykama paywanmi kawsasha. En eso hacemos una promesa de permanecer en Él. Y también hay una promesa que Él nos hace que todas las aflicciones, todo pasará y que muy pronto estaremos gozándonos en la presencia de Dios con Él. Y bueno, yo cogí referente a Wañu Chinayata Ñuka Rikupipish, el verso Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Eso, hermano pastor. Amén. Gracias, hermana, hermana Margarita y hermana Anita. ¿Sabe qué? Ima pakaita rokonchi, kikingona escuela de protocolos huanca, yache huanca. Nuevos canto kuna ricorígica kaishina rora chaykuna pues kaykuna ta allí chiconchi. Kiskay tukuspaka, amén, kiskara kuna chaytasha teníamos rimagrinchi. Pero Shinakaspapi hasta Huanca, ña Kiskashka Cantucuna y Malacaskata Ricunapa. Bien, entonces número 67 autoría es del hermano Manuel Naula Yupanqui, ¿no? Él escribe esta letra con el propósito también, es un, aquí hay como una mezcla, ¿no? Pero más conocen como himno, es más conocido como himno, aunque
por la característica de la segunda estrofa, podemos ver como cántico espiritual, ¿no? Pero eh, ya por la forma general vemos un himno, ¿no? Entonces, podemos decir que el autor ha escrito en un momento crítico. Y bueno, más adelante vamos a narrar eso también. O más bien este rato día. ¿Sabe qué? El canto número 67 es escrito cuando el hermano estaba sufriendo por causa del evangelio. El hermano había ido a Balcashi, parroquia Quimia, donde por causa del evangelio fue perseguido y casi muerto con hermana Joyce Manston y señorita Roberta, con las misioneras y el hermano Manuel, quienes había ido y según ellos pensaron que ya, bueno, yo he escuchado al hermano Manuel Naula Yupanque, ¿no? Decía, ¿no? Ñuka ñami yorgani ya guaño chiscata ñami guaño chiquen kona yorgani. Pero Dios cuida que entonces esta letra del hermano Manuel es un poema en base a las palabras. Y que bueno, varios versículos ustedes plantearon, ¿no? Romanos, el libro de Romanos, libro de, y también de Filipenses, por otro lado también Salmos, capítulo 23. Entonces es importante de que, mira, cada himno, cada letra escrita debe tener un propósito. Bien, entonces con esto vayamos al siguiente diapositivo. Con este ejercicio que hemos hecho, vayamos al siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice, hermanas? Definamos el tema. ¿Sabe qué? Si usted quiere escribirlo, algún poema, primerito piensa en el tema. A ver, esta vez, ¿de qué voy a escribirlo? ¿Por qué no? Hermano pastor, antes que pase eso, Ajá, iba a preguntar de que, por ejemplo, del tema del himno que vimos en este avivamiento, ahí en el seminario en español, esa parte que saben decir laicos, últimamente se escuchan cantar en la iglesia católica o cualquier denominación. Por ajá. ejemplo, la número 18 solamente en Cristo, la sangre de Cristo, una mirada de fe. Eso es porque está vuelta puesto en el liminario. Yo realmente igual estoy escuchando actualmente las temas que se cantan de los coros. Bueno, no era por mal, así. Una mañana estaba por escuchar la emisora de... Bueno, yo escucho más es El Buen Sembrador. Entonces uno de esos salió, había estado alabanzas a las 4 de la mañana en radiofónicas. Entonces yo me quedé escuchando todas las temas del coro. Entonces en esa parte estaba cantando y yo dije, es el radio, justo a las 4 de la mañana trabaja el hermano Pedro Valente, entonces yo dije, ¿se ha programado o no? Y después sale con alabado, Taitacuela mamá con Ana, señor, y dice, yo me quedé escuchando y digo, ¿por qué salgo de esto? Y veo que ha sido radiofónicas. Entonces, esa parte, ¿por qué es permitido, no permitido? Eso vino a mi idea para preguntar, o sea, he escuchado ahora, cantan nomás, o sea, cambian unas dos estrofas, así entonces empieza a cantar, pero lo más seguro está en iglesias, digamos, temas laicos, dicen estos coritos, especialmente los coritos cantan en iglesias, o sea, eso y por qué es y por qué nosotros también tenemos en el seminario, eso sería la pregunta, pastor. Ya. Gracias por la inquietud, la pregunta, hermana Cecilia y todos mis hermanos. Y es verdad, cuando viene inquietudes, aclaramos. Bueno. Y cuando estábamos escribiendo y justo para en el material colocar esto, el equipo analizamos, digo, bueno, a ver, este avivamiento, todos cantamos. Y es verdad, la Iglesia Católica también canta. Incluso el origen es de una iglesia conservadora, casi como católica. Por ejemplo, este avivamiento, por eso es que cantan, hay dos clases de católico, católico apostólico romano y católico
franciscano. Los franciscanos parece nuestro culto. Y por otro lado, últimamente, ¿sabes por qué empieza a cantar cantos de la iglesia evangélica? Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana está en un proyecto de confusión para que los católicos no vayan aceptando al Señor a la iglesia y para que digan, no, lo mismo ha sido. Y hoy por eso es que muchos jóvenes, hermanos, hermanas que tal vez no conocen mucho de este tema, dicen, ah, no, pero en la iglesia católica canta lo mismo, mismos temas. En la iglesia evangélica canta el mismo tema. ¿Sabe qué? Viene a raíz de esa decisión de conferencia episcopal ecuatoriana. Y cosa que si no tiene base, dice, no, pero sí, sí, hasta católicos canta, me decía una vez. Canta y buena lectura, hermana Cecilia, pero cambiando algunas letras. Y hoy por hoy, eh, en vez de coro de la iglesia, se llaman cantoras, ¿no? Incluso algunos llaman coro, coro de la iglesia, así ya, con ese nombre tienen, ¿no? En las comunidades. Entonces, eh, la iglesia evangélica tomó algunas letras del himno Zifi y Alabanza, un himnario español que existía desde el año 1960 en adelante. Esos temas también la iglesia católica tomó y Eso por eso también, se uno canta, ¿no? salvo. Como tema de Santo, Santo, Entonces, Santo, otro Dios está aquí. em, Así. sí pensé en Alexa, discúlpame un momento, por Varios favor. temas, No decir Sofía varios porque fue temas, descongelado. Yo respeté siempre ese varios tema, temas, en tratar de Yo decía, varios temas cantan de lo que en la iglesia canta. Hermano Cecilia, entonces, no es sorprender, pero sí, más que todo, doctrinalmente, nosotros sí debemos cuidar. Eso sería ya, en resumen, deberíamos cuidar, porque, por ejemplo, esto de este avivamiento mismo es un, el párrafo donde dice, no manda el fuego permanente, ¿no? Entonces, nos puede cometer. Por eso, más bien, debemos ver a ver qué podemos cantar y qué no podemos cantar. Bueno, nadie autorizó, sino más bien como tradujo, eso encuentra en el seminario de la Composés también. Eso es lo que pasó. sí, Bien, gracias, hermano pastor. Sí, por ejemplo, nosotros, o sea, en la iglesia y las personas que estamos y aprendiendo, yo creo que es necesario ya saber, entender y cómo también cantar o enseñar, porque también hay esa parte que, sabes decir, Espíritu de Dios, llena mi vida. O sea, en esa parte también sabes decir que hay que también analizar la letra, o sea, cantamos lléname, lléname, lléname. o sea, dice, recién están llamando al Espíritu Santo, o sea, yo creo que, no es por nada, yo creo que lo que está en el minario también debemos analizar, no todo está malo ni todo está bueno, ¿no? Pero como que estamos aprendiendo las hermanas, sería importante que, es verdad, analizar también las letras del liminario, porque ha habido esto, yo estaba, bueno, sí he venido escuchando, escuchando así, y ahora, como dice usted, sí es verdad, veo que nuestra comunidad tiene los repasos a veces, yo sabía ir los lunes y bueno, estos meses no me voy, y yo siempre pasaba escuchando, cantan más de coro manantial, así. So My Dios Canchina, es todita la letra, yo decía así, yo decía, wow, o sea, nadie me impide, ¿no? Pero también ha habido ese problema que he sabido pasar en radiofónicas, yo digo, con razón, he sabido cantar, o sea, hasta el frente de la comunidad, Dios, pasar escuchando como ellos ya están las 7 cantando, entonces, y todos estos cantos o digamos himnos así, sí, los dos estrofitas, letras así cambian, todo, todo. Y hasta ahorita a los movimientos como cantan los hermanos animadores, así empecé a ver que también ya cantan. Y justo de eso, lunes había poquito de debate y Pastor Pedría que usted ofreció de qué año se empezó a mover así para que nos ayude ese cuadro. Justo había una hermanita que bajábamos lunes y, y justo ahí, como somos cacheños, igual que Riobamba festejamos las fiestas. Entonces había una hermana diciendo...
había mucha pelea en nuestra comunidad con las hermanitas de coro porque ellas quisieron bailar, diciendo nosotros hacemos más en el coro, así mismo hay que bailar nomás. Entonces yo por eso dije, chut, que debo saber de qué año empezó a mover, de qué año empezó los pasos, eso para yo poder ayudar. Entonces más o menos estaba explicando. Y entonces en nuestras iglesias es verdad, falta, sería bueno tener unas conferencias así con los hermanos de dónde y cómo empezó los movimientos. Entonces ahí habían ido unas hermanas de una iglesia X toditos el domingo al baile, diciendo nosotros también en coro bailamos, en coro hacemos movimiento. Entonces esas cosas está como que debilitando en las iglesias, igual las hermanas coros ahí vi que no estamos preparando, no estamos capacitando, solo estamos yendo por cantar y eso también sería bueno, así tener más conferencias, digamos, capacitaciones, así. Eso sería mi inquietud. Mejor gracias, hermano pastor, por hacer entender. Amén. Gracias, sí, hermana Cecilia y mis hermanas. Entonces, sí, antes de cantarlo, o si es que usted va a dirigir, a veces somos vanidosos, escuchamos por ahí un canto nuevo, traemos y cantamos. Una vez un hermano jugó un juego psicológico, ¿no? Eh, bueno, había un tema donde, música mundana, ¿no? De los conquistadores. Hasta yo mismo había memorizado rápido de viaje de Guayaquil acá. Creo que el chofer puso unos 6 veces y había memorizado y hasta hoy está en mi mente, ¿no? No es que tal vez eso recuerdo, pero, por ejemplo, ay, mi conejita era tan bandido, ay, caramba. Entonces, había yo grabado eso. Y un hermano ha cambiado la letra. Señor Jesucristo subiendo a la cruz no quiso bajar. Entonces, entonces, había, ¿sabe qué? Habían simplemente colocar algunas letras, ¿no? Entonces, a veces cometemos ese tipo de errores y yo dije, no, pues, Señor Jesucristo, no es que no quiso bajar, Jesucristo subió, es Dios, Él estaba cumpliendo. Entonces, a veces hay aquello. Entonces, por lo tanto, si usted va a cantar algún tema, siempre como conocedor de la palabra, un protocolo sacro, un protocolo bíblico, sí se debe revisar, como dice nuestra hermana Cecilia, ¿no? Antes de cantar, a ver, veo, ¿es prudente cantar aquello o no? Entonces, eso nos ayudará a qué? Para que mejoremos como la iglesia, cómo debemos alabar al Señor. Bien, hermano, entonces por eso hemos puesto estos dos temas. Mira, así fueron escritas. Y número uno dice, defina el tema. Bien, para si usted desea escribir la letra, escribir poema, primerito piense en el tema, ¿no? Ahí está diciendo, se trata de decidir qué quieres que vaya en la canción. Ese es el punto, pensar, a ver, ¿de qué? Por ejemplo, con Job 38, un cántico de la creación. Sería genial. Si escribimos con un libro de Romanos sobre el valor del Evangelio, por ejemplo, entonces, con cada pasaje bíblico o Salmo 23 sobre la protección de Dios o sobre el pastor que es Jesucristo, entonces son los temas, ¿no? Es un buen primer paso para que pueda empezar. El segundo globito dice, ¿no? Es un buen primer paso porque puede empezar, porque te ayuda a focalizar tu atención en torno a algo concreto. Depende del estilo para que vayas a escribir la canción. La temática suele ser bastante afín. Entonces, antes de escribir cualquier poema, siempre piense en el tema. Y para aquello, por supuesto, como iglesia, debemos estar centrado en la palabra de Dios. Bien, ahora, de pasos básicos, vamos al siguiente, pasos básicos para escribir una canción o un himno, pongamos. Si ya tienes tema, es momento de comenzar. ¿Qué tal si, por ejemplo,
con el tema de la creación, ¿no? Sobre la omnipotencia de Dios. Usted puede escribir un poema en base a la creación. Pero ¿qué tal si usted quiere escribir sobre el arrepentimiento o imprecatorio? A ver, ¿alguien de ustedes había revisado Salmo 51, donde el rey David está arrepentido de su pecado? Entonces, para que eso siempre, primer momento, es pensar en el tema. Luego de pensar en el tema, escriba el poema, lo que siente tu corazón, porque cada letra, cada uno de aquello tiene algo que ver el tema. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado Apunche Jesucristo Kuyak Ñuka Kishpich. El canto creo que es 7. 607, ¿no? Sí, gracias, hermana. 607. A ver, ahorita voy a buscarlo. Por ejemplo, el que escribió esa letra, no sé si con ustedes compartí esa parte. Bueno, sí he compartido. Recordemos un poco sobre aquello. Preguntábamos y No. ya, ¿sabe qué? Ese tema es tema de reconciliación. El que escribió, hermanos, escribe una persona que cayó en el pecado. Mas antes el hermano era uno de los hermanos que compartía la palabra, predicaba, un hermano que dedicaba a las cosas del Señor. Pero ¿sabe qué? El hermano cayó en el pecado, lastimosamente en el pecado del adulterio, se fue con otra mujer y luego él pasa casi 12 años, convive con aquella persona. Luego de convivir por ese tiempo, él se enferma. Y cuando se enferma, la mujer que era amante abandona, deja a él abandonado y solo. La esposa, los hijos, todos estaban en otra ciudad, pero solo él estaba abandonado. Ahí él decide y justo él lee Salmo 51. Y luego de leer Salmo 51, él escribe, ¿no? Un poema, no sé si ubiquen, hermanos, el canto número 606, ¿ya? Canto número 606. Creo que ahí podemos verlo. 607. 607, gracias, hermano. 607, donde podemos ver, a ver, ya estoy ubicando 607. A ver, empieza donde dice, Apunche Jesucristo, Puyag Ñuka Kishpichich. Apunche Jesucristo, Kuyag Ñuka Kishpichi, Punjanta Kai Pachapi, Ñuka Tapushawangi. A ver, ya estoy con el minario. Dice, ¿no? Yakirixamikani, Pandarixamikani. Ama Sakiwangicho, Ñuka Huachata Jesús. Entonces él está ya al borde, cayó en el pecado, vivía en el pecado, abandonó aquella comprometida, él queda solo. Él escribe este poema, es un poema de una persona que estaba buscando nuevamente a Dios, la segunda oportunidad, ahí está escrito. Por eso en el coro dice, ¿no? Ñuka huchakunata ama yuyaripangi. Kambag espirituta
Espirituan sinchita pushawanki. Kanka llakikmi kangi, kanka kuyakmi kangi. Ñuka huchakunata perdonapangi Dios ya. La segunda estrofa de donde dice, no, chuya mushuk shunguta ñukapi churawanki. Apunche Jesucristo kanman mañakuni. Luego dice, no, kusilla kausanata, kuyaywan kausanata, ayudawange Jesús kamba espíritu. La cuarta estrofa dice, ¿no? Un compromiso. Kambak shimikunata, kasushpa kausanata, alli krikanatapish, ayudawange Jesús. Milla y panda chigrikpe, ¿no? Ama sakiwan gicho. Kambak espirituan punjanta pusha wangi. Bueno, ¿sabe qué? Entonces, esta letra, el tema es tema de arrepentimiento. Es inédito este tema, por eso es que todos cantamos, ¿no? Incluso esa parte fue revisado porque originalmente, no sé si de repente ustedes han escuchado a dúo Estrellitas, ellas cantaron primerito, en donde el coro dice Ñuka huchakunata, Amayuyari pangi, Kambag espirituan, sinchita. Esa parte, por ejemplo, cuando todavía no estaba doctrinalmente corregido, cantaba así. Ñuka huchakunata, Amayuyari pangi, Kambag espiritutan, ama anchuchipangi. Así escribió el original, ¿no? Pero luego en la revisión el espíritu nunca se pierde, ¿no? Y por lo tanto, pues doctrinalmente se corrigió. Este canto de 607, entonces, es uno de los temas que por generación seguimos cantando. Un, cántico espiritual donde reflexiona espontáneamente a cada uno de nosotros. Entonces, hermanas, para eso, pues, necesitamos entonces tener el tema. Cuando tenga el tema, piensa en estos tres pasos. Número uno, primer lugar es necesario orar a Dios, confiar en su poder para que ilumine con el Espíritu Santo. Primerito, usted escogió el tema y escribió el poema, ¿no? Cualquier poema, usted escribió, ya tiene un poema, ¿no? O copió de la Biblia, tiene. Entonces, ¿de eso qué debe hacer? Con eso, ore a Dios. Segundo paso, puede ayudarte a escribir una frase corta que defina temática. Para eso, ¿qué necesitamos? Ritmo y melodía. Ya cuando usted ha escrito ya un poema y tiene el tema, debe pensar en qué. A ver, ¿en qué ritmo y cuál va a ser la melodía? ¿Qué es el ritmo? Ritmo es San Juanito, Albazo, Saltashpa, Pasillo, Yaraví, incluso muchos ritmos modernos, ¿no? Que existe hoy. Toca pensar en, a ver, en el poema que yo tengo, en qué ritmo tendría el impacto en los oyentes. Y número tres, toca pensar en la estructura. Con el poema que tiene escrito así como borrador, ir escribiendo en tres estilos. Mayoría de los escritores cristianos de los himnos sugieren de esta manera. Cuando escribe una letra dice, piensa en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, siempre escribirlo pensando de esa manera. Primer lugar, entonces, repito, primer lugar, es necesario orar a Dios, confiar para que Dios ilumine. Número dos, buscar el ritmo y la melodía. Al ritmo ya digo, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos a canto de reconciliación, por ejemplo,
Recuerdo que yo escribí un estilo de pasillo, ¿no? Soy pecador, soy pecador. Oh, Cristo mío, santifícame, perdóname, perdóname. Bueno, ¿sabe qué, por ejemplo, ahí, qué estoy pensando? Estoy pensando en el ritmo. El ritmo, por ejemplo, en este caso es pasillo, ¿no? Pero no solamente en pasillo puede escribir, sino viendo el tema, ¿no? Y luego ver la melodía. ¿Qué es la melodía? Melodía es, de repente no hay una música ya cantado con letras en la música mundana. Esa parte toca cuidar, ¿no? Por ejemplo, a mí me vino a mi mente y escribí esto, ¿no? Uyagyahito, Kispichi Jesús, Atumikanki, Uyakanki, Chaymantamari, Kantamayani, Tukwishungua, Mingarispa. Por ejemplo, el ritmo es pasacalle y la melodía en música secular no hay. Entonces, eso debo controlar. La letra del poema que yo escribí y eso busco a ver qué ritmo. San Juanito, Albazo, ya vuelvo, repito, pasacalle, no sé si cumbia. A ver, ¿en qué el ritmo me queda bien? Eso toca pensarlo. Luego, la melodía, de repente que exista la música mundana, ¿no? Por eso creo que ya habíamos cantado, ¿no? Las melodías mundanas que muchas veces solo hemos cambiado la letra. Kausaipi, kausaipi, uya wayari, kausaipi, shaki wayari, wanyuska, hipa imapa, wanyuska, hipa ima, chaipi tukui sakiri. Por ejemplo, en esa melodía ya existe música mundana. Entonces debo descartar, ¿no? Ese es el segundo momento para cuando uno quiere escribir el poema. Ver. Tercero dice estructurar la historia que tiene que explicar en mediado de estrofa. ¿Sabe qué? Primer paso, buscaste el tema y escribiste poema, ¿no? En segundo momento, buscaste, en otras palabras, la música y el estilo de música. En tercer lugar, ya con ese poema, ahí sí usted empieza a escribir, sugiere, ¿no? El que escribe debe escribir del sentido pasado, presente y futuro. Para eso igual vamos a ilustrar en un canto ya conocida por ustedes. Número 14. No sé si alguien tiene seminario. Ahí estoy compartiendo también la pantalla, pero si usted quiere el seminario, vaya al número 14. La estructura, para que el canto esté bien, la estructuración del poema debe ser en estos tres modos de tiempo: pasado, presente y futuro. Por ejemplo, canto es Hatun Dios. A ver, cantamos. Hatun Dios kapai parchurita chaskami chasnaka chaspaka yaskapi chi kure matapi shuri kure matapi shuri. Por ejemplo, esa estrofa está en el pasado. Ahora vayamos, segunda estrofa que está en el presente. Dios gai mashina escapa. Agio yari pecado mancharina. Gai es pamata.
vayas para acá. Segunda estrofa está en el presente. Tercero, por ejemplo, es futuro incierto. Chasna cuyas paca canta, catapi, paipa, cachuncha mija, cuya huasca, con cabeza, suya con mari. Bueno, un poquito, estoy afónico todavía. Mil disculpas. Entonces, ¿sabe qué? El poema que escribamos, entonces necesita escribir ya del poema que tiene, escribir entonces en tres tiempos, ¿no? Primera estrofa, mayoría de autores sugieren que escribamos en el pasado. Segunda estrofa en el presente y tercera estrofa en el sentido futuro, porque eso nos motiva y concluye, ¿no? Bien, entonces, ¿sabe qué, hermanas? Hay varios cantos así. Bueno, esta noche mismo, eh, con los salmos que usted escogió, como deber va a llevar para escribir un poema. Siguiente semana vamos a trabajar otra vez con esto, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿sabe qué vamos a hacer? El canto que todos cantamos, de coro manantial, hermanos. Del coro manantial. Creo que, a ver, el canto es Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré. Bueno, casi no conozco mucho el tema. A ver, ese canto que cantamos, cantan mayoría de ministerios, veamos si contiene del pasado, presente y el futuro. Dios eterno, amigo fiel. Bueno, creo que en internet hay y muchos de ustedes conocen. Vamos a analizar, ¿sabe qué? Unos 3 minutos y luego todos con ustedes conversamos sobre este tema. ¿Qué les parece? Dios eterno, amigo fiel. Ese es el canto de coro manantial. Y para eso vale la pena, a ver, voy a tratar de, voy a tratar de compartirlo. Ojalá me permita la máquina. Y esa parte dejar de compartirlo y a ver, hagamos escucharlo, ¿ya? A ver, Dios eterno, amigo fiel. Cuando más yo necesito oír. A ver, ya voy a buscarlo y les pongo a ustedes, ¿ya? A ver, ojalá escuchen, hermanas, ¿ya? No todos son iguales. Elige uno que consienta tu piel con sus barras de gel humectante. Ven. ¿Sí están escuchando, hermanas? ¿Y viendo también? Adelante, gracias, hermanas. Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré. En tu gran divino amor, mi vida siempre
Bueno, mis hermanas, ahí hemos escuchado, ¿no? Como parte temático. Pruebas y pruebas, pero el daño siempre vuelve. Sí, sí, podemos Con Animal comentar Perfecto. un Las ratito. nuevas mascarillas con Bueno, eso vamos a minimizarlo. Hermanas, de Coro Manantial, podemos ver estos tres aspectos que habíamos manifestado, de ver de lo que es el tema del pasado, presente y futuro. A ver, este rato voy a nuevamente compartirlo para que puedan, podamos analizarlo. A ver, estamos ahí, ¿no? No sé si puede haber en Dios Eterno, vemos esa estructura, porque hay algunos autores no escriben con aquello, pero hay algunos autores, mayoría del Eminario uno, mayoría de autores escriben siempre controlando los tiempos, del pasado, presente y futuro. Algunos escriben con pasado y futuro, otros presente y futuro, o pasado, presente. Entonces siempre los cantos están escritos, los poemas están escritos de esa manera, especialmente del Eminario uno, ¿no? Ahora, ¿Dios eterno está escrito en esa manera o no? Comentemos, hermanos. No, o sea, tiene más presente. La letra es agradecimiento. Es Ajá, más de agradecimiento, o sea, pero solo tiene presente. Claro que tiene una parte de la teología, sí es de la Biblia, las poemas, pero solo tiene presente, no tiene futuro. Ni pasado. Ni eso analizamos. Las- ajá. Gracias. Más hermanas participen. Gracias, hermana Cecilia. Un punto de vista clave. Pánico, amaman changuichicho pandarinata. Participación, ¿ya? Hermana Margarita, hermana Anita, hermana María. Amén, pastor, lo que yo también escuché solo tiene presentes canto. Ajá. ¿No es cierto? Presente, ¿no? Y, o sea, tema es bonito, cantamos, nos encanta. Pero ¿sabe qué? Esa parte, por ejemplo, ahí ya profundamente, y desde el punto de vista protocolos, y hay esa pequeña observación. Gracias, hermana Anita. Hermana Margarita, no sé si algo que comentar. Adiós eterno. O hermana María Yicachi también. Bueno, creo que no. Bien, entonces, ¿sabe qué? Viendo esto, que siempre los que, cuando alguien ha escrito la letra, o si usted mismo anima a escribirlo, entonces esa particularidad siempre tengamos en cuenta, ¿no? Bien, bueno, de ahí queremos, en el folleto está el siguiente diapositiva, habría a pasarlo a siguiente. Hermanas, en cuanto a cómo escribir letras de canciones cuando no tiene ni música ni melodía, ¿sabe qué? Bueno, ahí sugiere algunos aspectos, ¿no? Definamos un temático, escriba orden cronológico, eso que acabamos de hacer, ¿no? Ordenarlo, luego rima de lengua castellana y longitud de melodía, ¿no? Entonces, ir escribiendo por estrofas, ¿no? Para que quede el poema en sí, no quede así, sino siempre nosotros, tanto los quichuas y en español, manejamos rima. Mayoría de veces los escritos, las canciones son rima. Pero últimos temas, mayoría, en cambio, los últimos, refiero, desde año 2005 para acá, desde 2000 para acá, casi ni esa parte no respetamos, no se han respetado los escritores, ¿no? Entonces, por lo tanto, a ver, vayamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo está escrito el canto? Bien, aquí tenemos dos temitas. Uno es, no hay Dios tan grande como tú. Veamos en esto, ¿hay rima o no hay rima? ¿Qué es rima?
que en cada fila o renglón que llamamos, termina de la misma manera o no. Por ejemplo, aquí adelanto yo, hay un rima con la primera fila, ¿no? Donde dice, no hay Dios tan grande como tú. En la tercera línea, tercer renglón también, vemos, no hay Dios tan grande como tú. En segundo renglón y cuarto renglón encontramos, no lo hay, no lo hay. En cuarto también encontramos, no lo hay, no lo hay. Ya, de ahí, por ejemplo, ahí hay rima. Rima es, en este caso, entonces estos dos, ¿no? Tú y tú. Hay y hay. A ver, veamos más abajo, ¿hay rimas o no? Obras, obras. Entonces, por ejemplo, aquí el canto está escrito con respetando rima. Eso también sugiere de que al escribir algún canto sí debe controlar. Bien, vayamos a Seminario uno mismo, número 120. Yo caminaba sin rumbo. Veamos, a ver, ahí existe rima o no. Primera parte dice, yo caminaba sin rumbo y sin destino. Yo caminaba sin rumbo y sin destino, sin conocer la gracia de mi Dios. Pero Jesús, tan bueno y compasivo, es lleno de gracia, me brindó la salvación. Hermanos, no sé si ven, ¿hay rima o no hay rima en esta primera estrofa? Analicemos. Termina con la misma letra vocal. Si es que hay dos, significa que sí hay rima. Y si es que no lo hay, significa de que no está escrito No, respetando rima, ¿no? no porque termina destino, Dios, compasivo y salvación. ¿No es cierto? Y el coro dice feliz, no hay confiadamente, redimión, Ujú. envidión, corazón. ¿Ya? Y no hay otro también, pues cielo preparó y Ajá. salvación. No hay rima. ¿Ya? ¿No es cierto? Especialmente aquí no vemos mucho. A ver, aquí destino termina con O, compasivo termina con O, pero para que sea rima mismo sí debe terminarlo, por ejemplo, N y N y O, ¿no? Entonces, de alguna manera rima, pero no está correctamente estructurado esta rima, ¿no? Y como dice la segunda estrofa, bien dice, ¿no? Y ahora vivo feliz confiadamente, porque me Cristo a mí me redimió. Él me ha salvado y también me dio la vida, y con su espíritu llenó mi corazón. Prácticamente no hay rima, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tiene rima, pero acá la rima no se ha respetado, ¿no? Entonces, para escribir un poema sugiere de que siempre vale también respetar lo que rima, como en este caso, no hay Dios tan grande como tú. Y por supuesto, sí se puede escribirlo, ¿no? Pero respetando las sugerencias de cómo escribirlo, vale realizar a través de las rimas. Entonces, esa parte sería de que siempre tomemos en cuenta al momento de escribir un poema. Bien, hermanas, entonces con esto vamos a Pastor, ir entonces, ¿cómo se llamaría esa alabanza que no está con rima? Algún nombre creo que sí tienes. ya, más es a ver, este canto no tiene rima, sino más bien es una composición mixta, llaman algunos. Redacción, estructura mixta, así llaman, ¿no? Entonces,
va variando, aunque tema es bonito, canto es bonito, hemos cantado, pero no, su rima es mixta, no concluye como algunos escriben con rima. Rima, en este caso, no hay Dios tan grande como tú. Hay palabra tú, entonces, por ejemplo, en no hay Dios tan grande como tú vemos, hay rima, pero en ese caso no lo hay. Bien, hermanos, entonces, esta noche que vamos a concluirlo, ya justo minutos he ido rápido, mis hermanos, mil disculpas. ¿Sabe qué? Para la siguiente semana usted va a llevar dos de versitos. Número uno, del salmo que usted leyó, copió, escriba poema, solo dos estrofas. Cada estrofa tenga cuatro filitas, ¿no? Y busque que termine en rimas. Por ejemplo, poniendo ejemplo, no hay Dios tan grande como tú. Ahí hay rima, ¿no? Y trate de que su poema tenga rima. Para no alargar mucho, hagamos solamente con dos estrofas o dos párrafos, llamemos. Cada párrafo con cuatro líneas, escribamos el poema. Ya, ese es el primer trabajo. Segundo trabajo, trabajo práctico, como hoy estamos escribiendo ya tema, ver, por lo menos, buscar, a ver, busquemos cinco cantos que tenga rima, cinco cantos que tenga rima y cinco cantos o cinco temas que no tenga rima. Eso trate de buscar solo los nombres, no va a copiar cantos, sino solamente los títulos o temas de los cantos. Eso va a ser el trabajo práctico de esta semana. En el seminario o seminario 2 cualquiera de los seminarios para que pueda tener aquello. Bien, no sé si al respecto hay alguna inquietud, hermanas, en cuanto a tarea. Ah, chiquillacho panicono. El, Hermano. el primer trabajo, no es que el de lo que escribimos, de lo que hicimos, sino otro, ¿no es cierto? Dice, en base a ese salmo, escribir un poema ya desde su punto de vista. No copiamos de la Biblia. Puede copiar alguna frasecita, pero Ah, que sea creativo de ustedes. ah, ya, Ajá. esa parte está bien. Gracias, hermano pastor. Ya. Sí, sí, gracias más bien por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna inquietud al respecto. Y no se asusten, solamente son buscar temas y anotarlo, ¿no, hermanas? De repente va a decir, oiga, Pastor Jorge pone trabajo muy duro, ¿no? Es solamente dos estrofas. Si de repente ves que está poco difícil, no se preocupe. En siguiente clase continuamos con esto. En lección 30 es secuencial mismo de aquello. Entonces, de hoy en 8 vamos a escribir. Y para eso, vale que mande ya escribiendo poema. Y ya vuelvo a repetir, hermanos, ¿no? De cuatro filitas, de cuatro líneas, que termine con rima. Si es que termina en O en O, si termina en U en U, en tú, en la, en cualquiera que termine, pero de esa manera, ¿no? Entonces, escriba un poema de dos estrofitas nada más. Y con esto, conmigo vamos a buscar ritmo en la melodía siguiente semana. De eso va a ser trabajo práctico de la siguiente semana, ¿no? Entonces, manos a la obra, hermanas queridas. Más bien por mi parte un agradecimiento, aunque no estoy, mi garganta todavía óptimo, pero estamos tratando de seguir con la ayuda del Señor mejorando. Bien, dicho esto, no sé si hay alguna otra inquietud. Caso contrario, minutos se ha ido y es hora de concluir. Pastor, disculpe sobre de la poema que dice asimismo de Isaías o Salmos, podemos escribir. Sí, en base a eso, pero desde su punto de vista.
con sus propias palabras, viendo el versículo, pero eh, eh, con sus propias palabras haga poema, hermano. Ya, hermanito, gracias. Ajá. O sea, no literalmente copiar la Biblia, no tal como está en la Biblia, sino algunas palabras vaya cambiando, algunas palabras de la Biblia coloque, cosa que sea dos estrofitas escribamos. Y Amén. lo más posible, rico. Gracias, hermano. Gracias, hermana Anita. Bien, bueno, Dios bendiga, gracias. Y con esto esta noche concluimos, mis amadas hermanas y hermanos. Bueno, hermanos no hay, ¿no? Hermanas queridas. Bien, a ver, ¿quién llegó último a la clase? Hermana María, ¿no? María Yicachi. No sé si está con micrófono, para que ayude orando por la clase de esta noche. Hermana María, ojalá pueda, o no sé si está tal vez viajando. Active el micrófono si es que hay posibilidad. Si es que no hay cómo, entendemos de que no se puede activar también. Creo que no. Vamos con nuestra hermana Cecilia. Sí, hermana Cecilia que tiene más activa el micrófono. Vamos a orar con nuestra hermana Cecilia y concluimos clase de esta noche. Amén. Bueno, gracias, hermano pastor, y también las hermanas, si sigamos adelante. Y yo sé que a veces como que no vamos a poder, pero pidamos y oremos al Señor para poder en verdad hacer nuestros trabajos. Y agradezcamos por este tiempo. Bendito amado Padre Celestial, toda la honra y la gloria solo tú mereces. Te damos gracias por este día, por la vida y la salud, por cuidarnos, por protegernos, Señor, porque tú permites, Señor, a cada tiempo, porque tuyo es, tú eres el dueño, Señor. Gracias por permitir este tiempo de escudriñar, también de entender de su palabra, las alabanzas, Señor, que has permitido a través de tu siervo para que nos pueda guiar, ayudar como tus siervas que estamos, Señor, al frente de un ministerio, dentro de la congregación, dentro de nuestra familia, dentro de cualquier ámbito, Señor. Ayuda con tu Espíritu Santo en las cosas que están difíciles como humanos, Señor. Ayude cada una de las hermanas para poder, Señor, hacer tus cosas bien, Señor, tus cosas en orden, Señor. Ayuda a entender tu palabra, ayuda a entender todas las alabanzas. Cada día, Señor, nuestras hermanas o nuestras familias, nuestra congregación necesita, Señor, entender para poder guiarlo, para poder ayudar con amor, Señor, como dice tu palabra, Señor, perseverad. Señor, todas las cosas vienen de ti para bien, Señor, porque nosotros como mujeres también somos instrumento tuyo, Señor, para poder guiar, para poder, Señor, servir de mejor manera en tus cosas, Señor. Ayúdanos a cada una de las hermanas, Señor. También te damos gracias por este tiempo que has permitido. Gracias por la vida y la salud del hermano pastor. Multiplica, provee más sabiduría también por su salud, que vaya cada día mejorando, Señor. También la familia de cada una de las hermanas, congregación, todo aspecto, Señor, ayúdale, cuídalo, protégele cada día, bendito Señor. En tus manos encomendamos y te agradecemos, Señor, este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta otra semana, yo ya le dije amén. Amén. Bueno, se quedó el micrófono colgado. Amén. Bendiciones, hermanas. Gracias. De esta manera concluimos clase de esta noche. Bendiciones, un abrazo. Papito Dios los bendiga, hermanos, ¿no? Amén, hermano Pastor.